¿Qué tal, amigos? Vamos al número 20 de nuestro curso del Compendio de Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a ver hoy el sacramento de la unción de los enfermos, o como era conocido antiguamente, el sacramento de la extrema unción. Muy bien, entonces para esto vamos a ver los números desde el 313 del compendio en adelante. Bueno, para comenzar, pensemos lo siguiente, que es siempre muy difícil hablar del misterio del dolor. El misterio del dolor es un gran misterio y está presente en la vida del hombre desde que nace, porque nace, por el dolor venimos a este mundo y con dolor partimos de este mundo. Y el dolor nos acompaña siempre. Así que habría que preguntarse entonces, y con toda razón del mundo, ¿cuál es el sentido cristiano del dolor? Los enfermos, que están marcados por el sufrimiento, están unidos de un modo particular, muy especial, a la cruz de nuestro Señor, y al mismo tiempo ellos son testigos de la misericordia de Dios. Bueno, pero ¿cómo sería posible semejante cosa? ¿Acaso la misericordia de Dios no tendría que evitarnos el dolor y el sufrimiento? Entonces Dios se inclina con amor hacia la humanidad y en Cristo Dios comparte el sufrimiento de todos los hombres. Veamos entonces el texto de las Sagradas Escrituras. En Lucas capítulo 4, versículo 40, dice la Escritura, que todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias se los llevaban a Jesús, y poniendo él las manos sobre cada uno de ellos, les imponía las manos, y así los curaba. Vayamos ahora al texto de Santiago, a la carta de Santiago, capítulo 5, versículos 14 al 15. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Bueno, con estos textos vemos nosotros que está instituido el sacramento de la unción de los enfermos, que básicamente tiene estos gestos: la unción con el óleo sagrado y la imposición de manos y la unción con el óleo sagrado. Es la unción propiamente lo esencial del sacramento. Pero en la liturgia del sacramento también el sacerdote impone las manos sobre el enfermo. Muy bien, vamos a comenzar a leer entonces los textos del compendio con la guía del material que se encuentra siempre debajo de cada uno de los videos, debajo de este video en nuestro sitio de formacioncatólica.org. El número 313. Bueno, antes de comenzar eso, digamos lo siguiente, que la enfermedad es siempre una prueba para el hombre, definitivamente. Y no entendemos nosotros semejante misterio y nos parece que es una cosa completamente desproporcional. Se han escrito libros y han corrido ríos de tinta sobre el tema del dolor, del misterio del dolor. Podemos encontrar numerosísimas poesías y nunca dejar de meditar, de reflexionar sobre este misterio. La fe nos ayuda a darle sentido. Y no es que esto sea, digamos así, bueno, los que tienen fe les dan algún sentido, sino que el conocimiento de la fe nos permite conocer el sentido que Dios quiso darle, porque el conocimiento de la fe es el conocimiento de las cosas superiores al conocimiento humano. Por la fe nosotros conocemos cosas que por la razón humana simple y por sus solas fuerzas no podríamos nosotros conocer. Entonces la fe nos da ese conocimiento y la fe nos ayuda a darle sentido a este dolor. Sabemos nosotros entonces dos cosas. Primero, que el mal de los hombres, el dolor, el sufrimiento, tiene su origen en el pecado, que Dios no creó al hombre para el sufrimiento, sino que el pecado del hombre introdujo el dolor y el sufrimiento en el mundo. Y lo segundo es que por el sacrificio de Cristo, todo sufrimiento puede tener un valor redentor, purificador y salvar del pecado, mejor dicho, salvar del pecado. Así que gracias a Jesucristo, nosotros podemos encontrar el sentido al dolor. Sin Jesucristo, el dolor no tiene ningún sentido. Y parecerá, como pareció a muchos filósofos, que el hombre estaba como arrojado a la miseria de esta vida
y no tendría ningún valor toda su vida. Veamos entonces qué dice el compendio. En el número 313 habla sobre cómo es considerada la enfermedad en el Antiguo Testamento. Y dice que en el Antiguo Testamento el hombre experimenta en la enfermedad su propia limitación, porque el tiempo del Antiguo Testamento es un tiempo en el que el hombre experimenta su necesidad de Dios y la necesidad que tiene de un redentor. Al mismo tiempo, el hombre del Antiguo Testamento, antes de la redención, percibe que la enfermedad se halla misteriosamente vinculada al pecado. Los profetas intuyeron que la enfermedad podía tener también un valor redentor de los pecados propios y ajenos. Y así, la enfermedad se vivía ante Dios, de quien el hombre imploraba siempre su curación. Entonces, cuando llega el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando llega el tiempo de la redención, el tiempo del Evangelio, nos dice el número 314, ¿qué significado tiene la compasión de Jesús hacia los enfermos? La compasión de Jesús hacia los enfermos y las numerosas curaciones realizadas por Él son una clara señal de que con Él había llegado el reino de Dios. Y aquellas enfermedades que también simbolizaban el pecado, porque claro, son producidas por el pecado, son fruto del pecado, la debilidad del hombre es fruto del pecado, y entonces Jesucristo, al curar los efectos del pecado, visiblemente mostraba como símbolo que Él venía a curar la causa de la enfermedad. Por tanto, entonces, muestra así el Evangelio la victoria sobre el pecado, el sufrimiento y la muerte. Y Jesucristo, con su pasión y muerte, da un nuevo sentido al sufrimiento, el cual, cuando está unido a Jesucristo, puede convertirse en medio de purificación, en medio de salvación, para nosotros y para todos los otros. Así que, sin Jesucristo, la enfermedad simplemente no tiene sentido. El dolor no tiene sentido. Pero con Jesucristo tiene sentido y nosotros podemos ofrecerlo todo a Dios. La unción de los enfermos nos ayuda con un sacramento especial a unir el dolor y la enfermedad a Jesucristo. Muy bien, la iglesia entonces manifiesta ella la compasión de Jesucristo y atiende así a los enfermos, reza por ellos, se preocupa de ellos y tiene toda una pastoral especial para los enfermos. Y ha recibido del Señor el sacramento de la unción. Y con él los enfermos participan en la redención y son aliviados por Jesucristo. Número 315 y 319. La iglesia, habiendo recibido del Señor el mandato de curar a los enfermos, se desempeña en el cuidado de los que sufren, acompañándolos con oraciones de intercesión. Y entonces el ritual está lleno de oraciones que el sacerdote puede utilizar para rezar con los enfermos. También los cristianos lo hacen. Se reúnen alrededor de los enfermos y rezan el rosario con ellos, rezan oraciones, cantan salmos, para poder así pedir de Dios la curación o unir el dolor de los enfermos con el de Jesucristo. Y la iglesia tiene así un sacramento específico para los enfermos, instituido por Cristo mismo y atestiguado por Santiago, por el apóstol Santiago, en el texto que leímos nosotros al principio, Santiago 5, del 14 al 15. Así que este sacramento es la expresión del cuidado que tiene la iglesia con los enfermos. En el 319 nos dice de los efectos de este sacramento. El sacramento de la unción confiere una gracia particular que une más íntimamente al enfermo a la pasión de Cristo. Fíjense esto. Une al enfermo a la pasión de Cristo. Por eso no tenemos que esperar ni al último momento para poder pedir al sacerdote que unja a los enfermos con el óleo santo, porque entonces la unción no les va a dar a ellos la capacidad y la fuerza para poder unir sus dolores a los de Jesucristo. Tampoco tenemos que pensar aquella tontería que lamentablemente muchos piensan que porque llamas al sacerdote para dar la unción, ya se va a morir después necesariamente. Puede que muera y puede que no. No importa eso, es que nadie muere en la víspera, por Dios. Morimos en la hora. No hemos de seguir huyendo a la muerte y por huir de la muerte terminar muriendo sin preparación, como a muchos les sucede, lamentablemente. Llamemos al sacerdote cuando tenemos un enfermo en casa y cuando él necesita de una ayuda especial de Dios para poder sobrellevar su enfermedad. Entonces, sigue diciendo que
La unción confiere una gracia particular que une más íntimamente al enfermo a la pasión de Cristo, por su bien y por el de toda la iglesia, otorgándole fortaleza, paz, ánimo y también el perdón de los pecados. Si el enfermo no ha podido confesarse, por ejemplo, los enfermos que están moribundos no pueden confesarse, pero si ellos están arrepentidos de sus pecados, cuando llegue el sacerdote a dar la unción de los enfermos, entonces se les serán perdonados sus pecados. Además, este sacramento concede a veces, si Dios lo quiere, la recuperación de la salud física. Yo he visto en mi ministerio sacerdotal muchos curados, he visto muchos que han muerto en la paz del Señor y me alegra mucho porque si tenemos que morir necesariamente como castigo por nuestros pecados, ¿por qué no morir con el consuelo del sacramento? Pero he visto un montón de gente que se curó, que se levantó de la postración. Si Dios quiere, le puede conceder la recuperación de la salud física. En todo caso, la unción prepara al enfermo para pasar a la casa del Padre, si así Dios lo dispone. Y esta vida, que es brevísima, comparada con la eternidad, pasar hacia la casa del Padre es realmente haber conquistado la vida, haber ganado la vida, que la vida haya valido la pena, aunque sea en el último instante de nuestra vida. Ahora, el compendio nos va a señalar las condiciones para recibir el sacramento. ¿Sí? Vamos al 316. La Iglesia anima a confesarse y a recibir conscientemente la unción de los enfermos cada vez que se padece de una enfermedad grave o se está en peligro de muerte. O una persona está a punto de recibir o de entrar o ser intervenida quirúrgicamente, o ir al hospital, o va a entrar en internación y no se le va a poder visitar. Bueno, fantástico. Entonces allí hay que llamar al sacerdote para que le dé la unción a esa persona. Que se confiese si puede y que reciba la unción para tener fuerzas especiales de Dios para enfrentar la enfermedad y para poder unir su enfermedad a la de Jesucristo. Y bueno, si está moribundo, por supuesto, con más razón todavía. ¿Quiénes pueden recibir el sacramento de la unción? 316. El sacramento de la unción de los enfermos lo puede recibir cualquier fiel que comienza a encontrarse en peligro de muerte por enfermedad o vejez. Cualquier fiel que pueda encontrarse en peligro de muerte. No sabemos nosotros si una persona puede morir o no. Pero sí, razonablemente uno dice, bueno, aquí hay una posibilidad grande. Cualquiera podría morir, pero una persona que está sana es poco probable, ¿no? Pero una persona que está enferma y nosotros pensamos, bueno, este tiene una gripe, ¿no? De gripe es poco probable que una persona muera. Pero si empieza a tener problemas respiratorios y la cosa se complica y uno dice, bueno, ¿podría morir? Unción de los enfermos. Repito, no hay que esperar hasta que la persona esté 2 minutos antes de la muerte, porque no sabemos cuándo alguien va a morir. No sabemos. Entonces, cuando alguien me llama y me dice, fulano está mal, una persona está mal en el hospital, entonces yo le pregunto, bueno, ¿qué enfermedad tiene? ¿Cómo está? ¿Cuál es su estado? Si está agonizando, si está consciente, ¿sí? Entonces le doy la unción. O por la vejez, ya está en un estado tal que podría morir en cualquier momento, puede recibir la unción para unir los dolores y achaques propios de la vejez con los sufrimientos de nuestro Señor. Cualquier fiel que comienza a encontrarse en peligro de muerte por enfermedad o vejez. El mismo fiel lo puede recibir también otras veces si se produce un agravamiento de la enfermedad, o si hubo un cambio en la enfermedad, se agravó, por ejemplo, o si se presenta otra enfermedad grave o mejoró, por ejemplo, y después volvió a empeorar, digamos que es como otra etapa de la enfermedad. Entonces, en nuevas etapas de la enfermedad se puede volver a recibir el sacramento. La celebración de este sacramento debe ir precedida, si es posible, de la confesión individual, si está consciente. Entonces puede recibir el enfermo la confesión y luego la unción. Perfecto, todavía mejor. Pero si no puede ya hablar, el sacerdote lo que generalmente hace es preguntarle, ¿estás arrepentido de tus pecados? Hace un gesto, y hace un gesto de que estás arrepentido de todos sus pecados. Fantástico. El Señor te ama mucho y te va a perdonar. Y ahí le damos la unción de los enfermos y se le perdona los pecados. Muy bien. ¿Quién es el ministro de este sacramento? El sacramento de la unción de los enfermos solo puede ser administrado por los sacerdotes, obispos o presbíteros. Solo por un sacerdote. Y en el 318 nos habla de cómo se celebra este sacramento.
La unción de los enfermos consiste esencialmente en la unción con óleo, bendecido si es posible por el obispo, y si no es posible puede ser bendecido también, según el ritual, por el sacerdote, en caso de que no tenga el óleo bendecido por el obispo, que se bendice el jueves en la misa crismal. Y este óleo bendecido se coloca sobre la frente y en las manos del enfermo, en el rito romano, o también en otras partes del cuerpo, en otros ritos. Y en la forma extraordinaria se pone en la frente, en los ojos, en la nariz, en los oídos, en la boca, en las manos, en los pies, ¿sí? Con aquellos, con los instrumentos con los que pecó, digamos. Entonces, y acompañada de la oración del sacerdote que implora la gracia especial de este sacramento. Entonces, el sacerdote usa esto, la unción con el óleo en la frente y en las manos, o por lo menos en la frente, y luego la oración que consta en el ritual. Una cosa importante o interesante del tema del cuidado de los enfermos, ¿sí?, del cuidado que la Iglesia da a los enfermos, es el llevarles la Eucaristía y facilitarle a los enfermos la confesión. Eso les ayuda mucho a los enfermos a vivir su enfermedad cerca de Jesucristo. Y cuando esta comunión eucarística se da próximo de la muerte, se llama viático, porque es como el alimento que nosotros vamos a recoger para poder llevar en el paso a la vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, dice el Señor. Entonces, aquí, unido a este tema del sacramento de la unción, va muy unido la cuestión de la comunión de los enfermos y sobre todo del santo viático, ¿sí? Y eso es lo que nos explica en el 320, que el viático es la Eucaristía recibida por quienes están por dejar esta vida terrena. Fíjense qué importante, es avisar al sacerdote cuando hay alguien que está agonizando. Dejen de pensar aquello que no tiene sentido, de pensar que porque llama al sacerdote la persona va a morir enseguida. Llamen al cura, que les dé la unción, que le lleve la comunión. Y si muere inmediatamente después, bendito sea Dios, porque va al cielo, ¿me entienden? Va al cielo. Insisto en este tema, que es de capital importancia. Así que el viático es la Eucaristía recibida por quienes están por dejar esta vida terrena y se preparan para el paso a la vida eterna, recibida en el momento del tránsito de este mundo al Padre. La comunión del cuerpo y la sangre de Cristo muerto y resucitado es semilla de vida eterna y poder de resurrección. El que come mi carne, ese tiene la vida eterna. Dios quiera que yo tenga un sacerdote a mi lado, otro sacerdote por supuesto, que me dé la Eucaristía en el momento de mi paso de esta vida a la del Padre. Entonces estaré realmente seguro de que el Señor me tendrá misericordia y me dará la vida eterna. Veamos algo más que complementa esto que es acerca de la muerte del cristiano, y para eso vamos a saltar el compendio al número 356 en adelante, acerca de la muerte del cristiano. Sobre las exequias, 354. ¿Sí? ¿Qué son las exequias cristianas? Entonces, el cristiano que muere en Cristo alcanza al final de su existencia terrena el cumplimiento de la nueva vida iniciada por el bautismo, reforzada con la confirmación, alimentada con la Eucaristía, anticipada, que es la Eucaristía, que es anticipo del banquete celestial. Así que el sentido de la muerte del cristiano se manifiesta a la luz de la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Cómo tiene sentido la muerte? Porque está unido la muerte del cristiano con la muerte de Jesucristo. Cristo muere para resucitar. Nosotros los cristianos, si morimos en Cristo, morimos también para resucitar cuando llegue el momento. Así que Cristo es nuestra única esperanza, de verdad. Y el cristiano que muere en Cristo Jesús va a vivir con el Señor. ¿Qué significa morir en Cristo? Significa morir en gracia. Significa morir en gracia. Muchas exequias a veces son especies de beatificaciones del difunto, beatificaciones del difunto. Y las exequias, aunque se celebran según diferentes ritos, respondiendo a las situaciones y las tradiciones de cada región, expresan el carácter pascual de la muerte cristiana en la esperanza de la resurrección y el sentido de la comunión con el difunto, particularmente mediante la oración por la purificación de su alma. ¿Y qué significa esto tan chiquito que está aquí al final del párrafo 355?
que nosotros ciertamente la muerte del cristiano está unida a la Pascua de Jesucristo. Sin embargo, nosotros necesitamos la purificación de la oración. Por eso las exequias no tienen que ser una beatificación del difunto, sino que tienen que ser una oración por su purificación. Suelo decir a la gente en las ceremonias de exequias que recemos por el difunto. Si realmente lo amamos, hagamos la novena post-entierro, ofrezcamos misas, pero recemos entre los familiares por él. Así también nosotros alcanzamos la gracia de la conversión y el difunto alcanza la gracia de la purificación. Recuerden ustedes el tema que dimos sobre el purgatorio. Entonces, no abandonemos a nuestros difuntos en el purgatorio. Puede que hayan muerto en la gracia y se hayan salvado, pero tienen que ser purificados. Y la oración nuestra, ofrecida como sufragio por su alma, o sea, ofrecida como el sufragio. El sufragio se dice de aquella oración que nosotros ofrecemos por otro, para poder servir a otro, para poder servir a aquellos difuntos nuestros, a parientes o amigos nuestros, conocidos nuestros que están en el purgatorio y que necesitan ser purificados de sus pecados. Entonces, no dejemos de rezar por los difuntos, ¿sí? Que es cosa sumamente importante. La Iglesia ciertamente trata con veneración el cuerpo de los difuntos y por eso la exequia tiene algunas partes. Estas partes, que son varias, son las siguientes: el responso u oración tras la muerte, luego el traslado a la iglesia, el funeral o misa ofrecida por el difunto y el entierro, donde se le despide. Esto también puede simplificarse y puede hacerse todo en la iglesia, pero en el rito largo, cuando el sacerdote puede hacerlo, empieza en la casa del difunto, luego viene acompañando al féretro hasta la iglesia, luego en la iglesia se celebra toda la liturgia exequial y de allí acompaña otra vez de la iglesia al cementerio y él bendice el lugar donde será enterrado. Se puede simplificar esto recibiendo al difunto en la puerta de la iglesia, celebrando la liturgia exequial, que puede ser sin misa o con misa, y luego despidiendo al féretro en la puerta de la iglesia. Puede ser también, ¿sí? Hay esa posibilidad pastoral en caso de necesidad. Pero la iglesia lo que quiere es, con eso, recordar a todos la necesidad de la oración y de la purificación y sobre todo llamar a todos a la conversión y que no dejen de pensar que pueden morir un día y que tienen que prepararse para ello. La iglesia trata con respeto y veneración el cuerpo del cristiano que ha recibido los sacramentos y está llamado a la resurrección. ¿Cómo se entierra el cuerpo del cristiano? Y normalmente se entierra o deposita en un nicho. La cremación tiene sus dificultades y ciertamente, aunque la Iglesia Católica permita hoy la cremación, que en muchos lugares se hace necesario por causa del espacio, en las grandes ciudades sobre todo, que no son más humanas por ser grandes ciudades y muy modernas, pero ahí se permite. El tema es, lo que no se puede hacer es cremar los cuerpos y con una fe distinta de la fe de la Iglesia. O sea, cremar el cuerpo para tener las cenizas y esparcir en el mar o en la tierra para que vuelva a la naturaleza. Eso es una tontería, ¿sí? Se puede cremar el cuerpo para poder enterrarlo o para depositarlo en un nicho o en un columbario o en algunas iglesias, por ejemplo. En Europa es muy común, en los Estados Unidos también. Uno puede dejar las cenizas en un columbario o nichos especiales para cuerpos cremados en una iglesia. Eso se puede hacer. Entonces, pero ahí yo sigo creyendo en la resurrección de los muertos, ¿entienden? Entonces sigo creyendo en la resurrección de los muertos y los creemos simplemente por una cuestión práctica o de tratamiento de los cuerpos, no por una cuestión de fe religiosa, ¿sí? O de creencia sobre ciertas cuestiones, y como mucha gente hace, que cree que los cuerpos vuelven a la naturaleza, y que están más o menos vivos en las cenizas y en la ceniza está presente, entonces lo dejo en la casa o lo que sea, o en el agua, o qué sé yo, ¿verdad? Hay gente que está plantando las cenizas, las pone en los parques y planta una semilla para que en el árbol esté el difunto. No, querido, el difunto no está en el árbol, ¿entendés? Su cuerpo será probablemente ahí abono del árbol, pero su alma, el yo, no está en el árbol, está en otro lugar, ¿sí? Finalmente, nuestro programa
En tercer lugar, nos habla de los sacramentales. Vayamos al 351. Y eso como complemento, porque son otras celebraciones litúrgicas, y lo ponemos aquí porque no queremos dejar de decirlo, que son los sacramentales. Entonces, en las páginas finales sobre la liturgia, el compendio trata también sobre los sacramentales. Además de los 7 sacramentos instituidos por Jesucristo, la Iglesia usa otros signos o celebraciones que se llaman sacramentales. ¿Qué son los sacramentales? Son signos no instituidos por Jesucristo, sino instituidos por la Iglesia, por medio de los cuales se santifican algunas circunstancias de la vida. Comprenden siempre una oración acompañada de la señal de la cruz o de otro signo. Y entre los sacramentales ocupa un lugar importantísimo y en primer lugar las bendiciones, que son una alabanza a Dios y una oración para obtener sus dones, la consagración de las personas, la dedicación de cosas al culto de Dios, el agua bendita, la bendición del rosario, la bendición de las casas, la bendición de las personas que se dedican a ciertos apostolados, de los que salen de peregrinación, bendición de hábitos religiosos. Bueno, todo eso son sacramentales y sirven para santificar las cosas. Entonces, para separarlas del uso profano y tenerlas al uso religioso o sagrado. Es muy bueno lo que la gente hace de un rosario antes de utilizarlo, hacerlo bendecir. Claro, porque entonces el sacerdote que tiene el poder de la Iglesia y de Jesucristo separa este rosario del uso profano y lo consagra al uso religioso. ¿Sí? ¿Y quiénes pueden bendecir? Pueden bendecir el sacerdote y el diácono, el obispo. ¿Sí? Pueden bendecirlo. Los laicos pueden pedir a Dios la bendición, pero no es lo mismo que la bendición de un sacerdote. ¿Sí? Un laico puede pedir a Dios. De hecho, el ritual habla de eso, pero cambia la fórmula para esos casos. Y entonces, el laico pide que Dios bendiga. Sí, un laico puede pedir que Dios bendiga ciertas cosas, pero el sacerdote es el que propiamente separa eso del uso profano. En segundo lugar, tenemos los exorcismos. Exorcismo es cuando la Iglesia pide con su autoridad en nombre de Jesús que una persona o un objeto sea protegido contra el influjo del maligno o sustraído a su dominio. Si es que esta cosa ya estaba bajo el influjo del maligno, es sustraído de su dominio. Y si no está bajo el influjo del maligno, lo que se pide es que quede exento del influjo del maligno, ¿sí? Entonces, por eso, por ejemplo, en el rito antiguo de la bendición del agua, el agua exorcizada, toda agua bendita era siempre exorcizada, lo que se hace es quitar esa agua a través de oraciones del influjo del maligno. Entonces, donde esa agua sea aspergida, esa agua entonces expulsa el poder de los demonios o los molesta terriblemente. Claro, algunos sacerdotes y incluso laicos católicos también suelen reírse de estas cosas, pero tenemos en contra el testimonio de los santos. Santa Teresa de Jesús decía que no hay cosa que espante más al demonio para no volver más que el agua bendita. Y Santa Teresa es autoridad. Y finalmente, además de los ritos y celebraciones propias de la Iglesia, los cristianos han creado a lo largo de la historia otras prácticas para mantener y fomentar el amor de Dios, que son la piedad popular, que son todas las otras cosas que tenemos nosotros y que son cosas buenas, que pueden fomentarse, pero que están como alimentadas de los sacramentos, de los sacramentales y que participan de la gracia en esas cosas. Muy bien, ahora para finalizar, conviene mucho leer el ritual de la unción de los enfermos, que van a poder encontrar en la descripción de este video, descargarlo y ver el ritual de la unción de los enfermos para poder conocerlo mejor y prepararnos para cuando un sacerdote venga a ungirnos a nosotros con la unción de los enfermos o a nuestros enfermos. Y además, eso puede ser como tarea, también conviene mucho ayudar a los enfermos, conviene mucho visitar a los enfermos. ¿Y qué podemos hacer con ellos? Y podemos rezar la oración por los enfermos, que siempre podemos encontrar en un devocionario o encontrar hoy fácilmente en internet sin ningún problema. Y además, también a los difuntos. Cuando llega el día de difuntos, conviene mucho visitar el cementerio y rezar por nuestros difuntos o incluso por otros difuntos, principalmente aquellos que están más olvidados. De hecho, ahora para terminar, vamos a rezar una oración por los difuntos que se encuentra en el apéndice oracional, oración por los difuntos de la tradición bizantina.
y que es una oración que siempre podemos nosotros realizarla y podemos pedir por nuestros difuntos y por todos los difuntos en general. No se olviden, si ustedes quitan un alma del purgatorio, esa alma agradecida siempre rezará por ustedes en el cielo. Qué buena cosa es tener muchos intercesores para nosotros en el cielo. Entonces, hagamos el apostolado de rezar por las almas del purgatorio y de preparar a los difuntos a los enfermos para la muerte y luego de rezar por los difuntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de los espíritus y de toda carne, que sepultaste la muerte, venciste al demonio y diste la vida al mundo, tú, Señor, concede al alma de tu difunto siervo, podemos decir el nombre de aquella persona por quien queramos rezar, el descanso en un lugar luminoso, en un oasis, en un lugar de frescura, lejos de todo sufrimiento, dolor o lamento. Perdona las culpas por él cometidas de pensamiento, palabra y obra, Dios de bondad y misericordia, puesto que no hay hombre que viva y no peque, ya que tú solo eres perfecto y tu justicia es justicia eterna y tu palabra es la verdad. Tú eres la resurrección, la vida y el descanso del difunto, tu siervo, oh Cristo Dios nuestro. Te glorificamos junto con el Padre no engendrado y con tu santísimo, bueno y vivificante Espíritu. Amén. Y que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.